Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa el informe de resultados de Molimed para el tercer trimestre de 2025. Hola, ¿qué tal? Y para quienes no están en el día a día de los metales, estamos hablando de un gigante, un verdadero líder mundial en el procesamiento de dos elementos que son cruciales para el mundo moderno, el molibdeno y el renio. Así es, para que nos hagamos una idea de la escala, Molimed procesa cerca del 35% de todo el molibdeno del mundo. 35%. Y un increíble 70% del renio. No son metales que uno encuentra, digamos, en la joyería. El molibdeno es lo que hace que el acero sea ultra resistente. Ajá, vital para la construcción, la industria automotriz. Y el renio. Bueno, el renio es un supermaterial. Es el ingrediente secreto en las superaleaciones que permiten que las turbinas de un avión soporten temperaturas infernales. Exacto. Entonces, analizar las finanzas de Molimed no es solo ver números. Es en realidad tomarle el pulso a una parte fundamental de la cadena de suministro industrial y tecnológica global. El titular del informe parece muy bueno a primera vista. Un sólido aumento en sus ganancias operativas. Nuestra misión hoy es ir más allá de ese titular, desglosar el informe y entender la verdadera historia que cuentan las cifras sobre su estrategia. Y ahí es donde se pone interesante, porque este informe es un caso de estudio perfecto de cómo una empresa puede estar generando muchas ganancias en el papel, pero al mismo tiempo su caja, su efectivo, se está moviendo en la dirección opuesta. Esa tensión. Hay una tensión fascinante entre la rentabilidad que reportan y el flujo de caja real. Y en esa tensión se esconde una apuesta estratégica muy audaz. De acuerdo. Entonces vamos a desglosar eso. La cifra que salta a la vista en cualquier resumen es el EBITDA. Siempre la primera. El de Molimed llegó a $134 millones en los primeros 9 meses de 2025. Eso es un 14% más que el año pasado. En cualquier negocio, un aumento del 14% es para celebrar. Sin duda. Y, es importante aclarar qué es el EBITDA, porque se oye mucho, pero no siempre se entiende. Por favor. Pensemos en el motor de un coche. El EBITDA es como medir la potencia bruta del motor, antes de considerar el desgaste de las llantas, el pago del seguro o el combustible. Es una medida muy pura de la rentabilidad del negocio principal. Claro, antes de intereses, impuestos, todo eso. Exacto. Muestra qué tan sano está el corazón de la operación. Una excelente analogía. Entonces, el motor de Molimed está funcionando un 14% más fuerte. La pregunta obvia es, ¿de dónde viene esa potencia extra? ¿Apretaron los costos? ¿Despidieron gente? El informe nos da una respuesta muy clara. Y una respuesta que es la verdad la mejor posible para una empresa. Ese 14% de crecimiento no viene de recortes ni de trucos financieros. Viene casi en su totalidad del lugar más sano posible. Un aumento espectacular en la ganancia bruta. La ganancia bruta. Creció un 21.7%. ¡Wow! Lo que en dinero contante y sonante son casi $32 millones más que el año anterior. Y la ganancia bruta, para seguir con la analogía, es la ganancia que queda justo después de restarle al precio de venta el costo directo de producir lo que vendiste. El margen puro del negocio. Exacto. Si tu ganancia bruta sube tanto, significa que tu negocio central está increíblemente saludable. El informe detalla que esto se debe a una combinación de dos factores que son el sueño de cualquier gerente. El escenario perfecto. Por un lado, vendieron más. El volumen de ventas de productos de molibdeno subió un 6.9%. Ok, eso ya es bueno. Eso ya es una buena noticia. Indica que hay demanda, pero por otro lado, y aquí está la clave, lo vendieron más caro. El precio promedio del óxido de molibdeno subió un 3.4% hasta los $21.2 por libra. Entonces, no es solo que encontraron más clientes, sino que el mercado estaba dispuesto a pagar más por su producto. Exacto. Y un 3.4% puede no sonar a mucho, pero en un mercado de commodities donde se mueven millones de libras, cada centavo cuenta y el impacto es masivo. Totalmente. Esto nos habla de una demanda global muy fuerte para aceros especiales, para tecnología. Cuando vendes más y a mejor precio, estás en el punto dulce del ciclo. Claro. Refleja tanto una buena gestión comercial como un entorno de mercado muy favorable. Pero aquí es donde empiezo a levantar una ceja al leer los números. Ahí voy yo también. A ver si te sigo. La ganancia bruta, el margen puro,
subió en casi 32 millones de dólares. Pero el EBITDA, la ganancia operativa, solo subió en 16.5 millones. Hay casi 16 millones de dólares que se perdieron en el camino entre un número y el otro. ¿Qué pasó ahí? Ahí es donde entra la fricción en el sistema. Volviendo a la analogía del motor, la potencia del motor aumentó mucho, pero al mismo tiempo la resistencia del aire y el roce de las piezas también crecieron, y se comieron parte de esa potencia extra, casi la mitad, y el informe es transparente al respecto. ¿Y cuál es esa fricción? Veo aquí que los costos de distribución se dispararon un 23.6%. Eso es muchísimo. Es un salto enorme. Uno podría pensar que es lógico. Si vendes un 6.9% más de volumen, tus costos de transporte suben. Pero un 23.6% es más de 3 veces el aumento del volumen. Esa es una observación clave. Parte de esa alza se debe al mayor volumen, sin duda, pero un aumento tan desproporcionado sugiere otros factores. ¿Cómo? Probablemente un aumento en las tarifas de los fletes marítimos a nivel global, o quizás están llegando a mercados más lejanos, más costosos. No es solo más camiones, es camiones más caros. Entiendo. Y a eso hay que sumarle que los gastos de administración y otros gastos operativos también crecieron. Claro. Más actividad, más ventas, más personal, más sistemas. La máquina entera necesita más aceite para funcionar. Correcto. Y finalmente, el golpe de los impuestos. Si ganas más dinero antes de impuestos, es lógico que pagues más impuestos. Todo suma. Sí, la historia hasta aquí es un negocio principal increíblemente rentable, cuya ganancia extra se ve parcialmente consumida por los costos crecientes de operar esa maquinaria más grande y a mayor velocidad. Es una historia positiva, pero con matices. Pero la verdadera sorpresa no está aquí. No para nada. No. La verdadera sorpresa, y esto es lo que me dejó pensando, aparece cuando uno pasa del estado de resultados al estado de flujo de efectivo. Ahí está el giro de la trama. Con una rentabilidad tan fuerte, uno esperaría que la empresa estuviera literalmente nadando en efectivo, que su cuenta bancaria estuviera rebosante, pero no. Es lo contrario. A pesar de esa alta rentabilidad, el flujo de caja de las actividades de operación fue negativo en 8.8 millones de dólares. Negativo. Hay que detenerse a pensar en esto. El año pasado, en el mismo periodo, habían generado un flujo positivo de 110 millones. Pasaron de generar 110 millones en efectivo a quemar casi 9 millones. Un momento. Repitámoslo para que se entienda la magnitud. Ganaron mucho más dinero en el papel, pero en la realidad, ¿salió más efectivo de la empresa del que entró por la operación? ¿Cómo es posible? Parece una contradicción total. La respuesta, y el corazón de la estrategia de Molemet, está en una línea del balance que muchos pasan por alto. Los inventarios. Los inventarios. El informe muestra que los inventarios corrientes aumentaron en la increíble suma de 179 millones de dólares. 179 millones. Lo que hizo la compañía fue tomar el efectivo que estaba generando, y mucho más, y usarlo para comprar y almacenar una cantidad masiva de materia prima, principalmente concentrados de molibdeno. Entonces no es que el dinero se esfumó, es una decisión deliberada. Están convirtiendo su efectivo en inventario. Es una apuesta entonces. Una apuesta de 179 millones de dólares, aquel futuro será aún mejor. Es precisamente eso, es una apuesta calculada y muy agresiva. Al hacer esto, están sacrificando su liquidez a corto plazo y aumentando su deuda neta, que también subió. Pero lo hacen por varias razones estratégicas. A ver. Primero, pueden estar anticipando que los precios de la materia prima seguirán subiendo, por lo que comprar ahora es más barato que en 6 meses. Y segundo, pueden tener contratos de venta futuros ya firmados y quieren asegurarse de tener el material para cumplirlos. Pero también es un riesgo enorme, ¿no? O sea, una apuesta calculada o una jugada casi desesperada. Porque amarrar casi 180 millones de dólares en bodegas llenas de concentrado suena increíblemente arriesgado. ¿Qué pasa si la demanda china se desploma el próximo trimestre? Ese es exactamente el riesgo. Y es lo que diferencia a una empresa con visión de una imprudente. La gerencia de Molemet está leyendo el mercado y apostando a que la demanda se mantendrá fuerte. ¿Y si aciertan? Si aciertan, los beneficios serán enormes. No solo tendrán materia prima más barata que sus competidores, sino que podrán garantizar la entrega, lo que fortalece su posición. Pero si se equivocan, como bien dices, el golpe financiero puede ser muy duro. Claro, se quedarían con un inventario sobrevalorado y una caja debilitada.
Exacto. Entonces, todo este análisis nos lleva a una imagen mucho más compleja. No es solo una empresa que está disfrutando de un buen momento. Es una empresa que está usando ese buen momento para pisar el acelerador a fondo. Totalmente. Esto no es una empresa jugando a la defensiva. Es una compañía en modo de ataque, utilizando su posición de liderazgo para consolidar aún más su dominio. Están reinvirtiendo agresivamente. Y esta mentalidad de crecimiento no se detiene solo en la materia prima. No. Ahí es donde entra el otro dato interesante del informe, que aparece casi al final, en hechos posteriores. La adquisición de Rhenium Alloys en Estados Unidos. Exacto. Anunciada en octubre de 2025. A primera vista podría parecer una compra pequeña, sin relación, pero es la pieza que completa el rompecabezas estratégico. ¿Por qué? ¿Cómo conecta? Conecta directamente con la apuesta del inventario. Al comprar Rhenium Alloys, Molymed no solo está acumulando la materia prima, el renio, sino que también está adquiriendo la capacidad de transformarla en productos de altísimo valor agregado. Se están moviendo hacia arriba en la cadena de valor. Justo eso. O sea, ya no solo venderán el lingote de renio, por decirlo así, sino que ahora podrán fabricar los componentes especializados que van dentro de las turbinas de los aviones. Exactamente. Y esos productos especializados tienen márgenes de ganancia mucho más altos y una demanda más estable que el commodity puro. Ah, claro. Esto hace que su gran apuesta por el inventario sea un poco menos riesgosa, porque no dependen únicamente de vender una materia prima cuyo precio fluctúa. Ahora tienen una nueva vía para convertir ese inventario en productos finales sofisticados. Es una jugada de integración vertical muy inteligente. Muy inteligente. Vaya, todo encaja. La historia es mucho más profunda. Ok, si tuviéramos que resumir la narrativa que hemos descubierto en los números de Molymed, ¿cuáles serían los puntos clave? Bueno, creo que el primer punto es que el crecimiento del 14% en su EBITDA es real y muy saludable. Nace de su negocio principal gracias a que vendieron más volumen a mejores precios. La mejor noticia posible. Segundo punto, el matiz, que ese gran impulso fue parcialmente frenado por mayores costos operativos. La fricción del sistema, como decías. Sí, los costos de distribución y administración que también aumentaron a medida que la empresa aceleraba. Y el tercer punto, que es el más revelador, la gran apuesta estratégica. La compañía está sacrificando su flujo de caja a corto plazo de manera deliberada, convirtiendo cientos de millones de dólares en inventario. No es un error, es una decisión consciente. Para posicionarse de cara al futuro. Y complementan esa apuesta comprando empresas que les permiten agregar más valor a esa materia prima que acumulan. Exacto. En definitiva, el informe nos muestra a una empresa que no se sienta en sus laureles. Está aprovechando un mercado favorable para redoblar su apuesta. Sí, y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, la gran incógnita. Esta estrategia de acumular masivamente inventario es extremadamente potente en un ciclo de precios al alza como el actual, pero la historia de los commodities está llena de ciclos que cambian de forma abrupta. La pregunta es, ¿esta jugada audaz posiciona a Molymed para capturar ganancias aún más espectaculares? ¿O los ha dejado expuestos a un riesgo significativamente mayor si el ciclo económico global da un giro inesperado? En la respuesta a esa pregunta se juega el éxito de esta estrategia.